Hola chicos, ¿cómo están? Miren lo hermoso que se va uniendo esta bolsa Oreo. La unión de esta bolsa Oreo es perfecta. Chicos, ¿cómo están? Espero que si estén tejiendo, que se hayan animado a hacer esta hermosa bolsa Oreo de 2 tapas. Les quiero subir ya esta parte. Yo no he terminado de unir las tapas, pero sí siento que era necesario subirlo pronto, ya que la hecha de las tapas es muy fácil. Lo más complicado es esto. Entonces el tutorial de hoy es para eso, para enseñarles cómo se hace esta unión para que quede así, que no quede así redonda, que quede más como esta pequeña. Miren, eso es lo que yo quiero, que esta redonda me encanta, quedó muy linda, pero esta bolsa sí la quiero así, que quede grandota y que quede con este borde. Entonces chicos, bienvenidos, invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que estén tejiendo. Chicos, hay proyectos pequeños, rápidos, fáciles de hacer. Bienvenidos, espero que se animen a tejer. Esta bolsa está hermosa. Los invito también a que vean el último tutorial que se sube el martes, donde ya se le van a colocar las correas, las cargaderas. Recuerde que esto lleva cargaderas, sea en telar paleteado, que es un fajoncito que se hizo en ese telar, o sea en crochet, pero igual tienen que colocar cargaderas, chicos, por todos lados. Es importante que tengan clara esa información, que sí va a llevar cargaderas. Entonces ahora sí, empecemos a tejer la segunda parte de la bolsa Oreo, para enseñarles cómo se van a hacer estas uniones, que es bastante tardadito, pero por eso quise enseñarlo seguido, para que ustedes tengan tiempo de terminarla y ya el martes hacerles sus cositas, sus cargaderas. Y si vamos a colocar cierre, obviamente el martes estaremos haciendo eso, colocando los cierres y los terminados. Bienvenidos chicos, dejen un me gusta, les agradezco mucho que estén presentes en estos hermosos tutoriales. Bueno chicos, vamos a unir las 2 tapas, pero en mi caso no puedo enseñarles con el color negro porque no lo van a notar, realmente no van a saber qué es lo que estoy haciendo. ¿Listo? Entonces yo lo voy a hacer con este color amarillo, porque sí necesito que esa parte quede clara. Lo voy a hacer acá en cualquiera de estas partecitas, simplemente es para mostrarles cómo voy a tejer el negro, ¿ok? Entonces chicos, ahí donde terminé con el negro, ustedes simplemente, como yo no corté el negro, ustedes ya vieron que corté los otros menos el color negro, van a hacer 30 cadenetas. Simplemente, bueno, para este mostrario 30, pero yo creo que para dejarlo en total sí las quiero como de 40. Es que realmente bueno, ahorita les muestro que esté tejiendo, pero sí, yo creo que la voy a dejar de 40. Yo para esta muestra voy a dejar unas poquitas, ni siquiera las voy a contar cuántas hay, solo quiero mostrarles qué es lo que se van a hacer con las 2 tapas y que se vea perfectamente. Tengo acá, dice que terminé en el punto blanco, encima del de blanco hay un negro, ahí me agarro. Lo mismo dice que acá me voy a agarrar del punto negro que está encima del blanco y voy a agarrar el punto completo. Yo ahorita les explico cuando ya esté tejiendo con negro qué pueden hacer ustedes también para que lo hagan diferente, o pues para tener diferentes terminados. Pero por ahora, siendo un mostrario, les voy a explicar así. Ya con el color negro sí me voy a enfocar un poco más de explicarles cuál de las formas pueden hacer. Yo agarré acá todo el punto y voy a girar para empezar a tejer, sobre las cadenetas. Miren, sobre estas cadenetas. Simplemente si hacen 40 cadenetas, tienen que tener claro que las 40 las tienen que tejer. En mi caso no las conté, ya saben, es un mostrario, no hay necesidad de contarlas, pero voy a mostrarles cómo vamos a hacer con el color negro cuando ya estemos trabajando sobre el negro. Vamos a hacer las primeras 4 de puntos deslizados. 2, 3 y 4 de puntos deslizados. No estoy haciendo nada diferente, sino puntos deslizados. Y a partir de la 4ª cadeneta hecha con puntos deslizados, voy a hacer puntos bajos. De esta forma, agarrando la cadenetita, puntos bajos, así,
dejando 4 libres porque esas 4 libres las voy a ocupar para hacer los puntos deslizados, que sería la 1, 2, 3, 4. Listo, entonces me quedan 3 de puntos bajos. 2 y este es el tercero. Listo, voy a continuar haciendo solo puntos deslizados, que son las últimas 4 cadenetas. 1, 2, 3, perfecto, y 4. Miren, estas 4 cadenetas las hice con puntos deslizados y sigo en el siguiente punto. Lo agarro completo, en mi caso estoy agarrando los puntos completos, giro mi trabajo. Miren, yo hasta ahí estaba trabajando al derecho, ahora giro mi trabajo y quedo trabajando al revés. Y acá por el revés voy a hacer lo mismo, estas primeras 4, pero chicos, me voy a agarrar de la parte de atrás. A ver, yo quito este hilo alma que necesito que ustedes vean muy bien. Miren cómo queda el punto. Yo acá por este caminito me voy a agarrar, pero agarrando el punto por detrás. Miren, acá, ahí, para que me quede esta pestañita libre. En el que sigue lo agarro acá, de ahí hago mi punto, el que sigue lo agarro ahí, ahí hago mi punto y el que sigue de ahí. De esa forma, chicas. Entonces estoy trabajando por detrás, voy a agarrar mi punto deslizado por detrás. Miren, ahí. 2, 3 y 4. Mire, este es mi punto deslizado 4. A partir de ese empiezo a agarrar la pestañita de acá, pero el punto bajo. Miren, en puntos bajos. Ahí. ¿Sí ven cómo queda? Por eso tengo que mostrárselos con otro color, porque ustedes no me van a entender si es un color negro. Realmente no se va a notar lo que yo estoy haciendo. Miren. Ahí. Y ya lo miramos por el derecho cómo se ve. Y terminé acá. 1, 2, 3, 4. Entonces aquí que ya termino mi último punto bajo. 1, 2, 3, 4, ya empiezo nuevamente puntos deslizados. Entonces un punto deslizado agarrando la pestañita de atrás, 2 puntos deslizados, 3 puntos deslizados y uno más para 4 puntos deslizados. Y acá donde termino por detrás agarro el punto completo, hago el punto deslizado, giro mi trabajo, ahí ya quedé al derecho. Listo, entonces ya aquí al derecho voy a hacer lo mismo, pero aquí si me agarro del caminito, mira, ahí se ven perfectamente las pestañitas, ahí este caminito de pestañitas, yo me voy a agarrar de ese caminito de pestañitas porque estoy trabajando por el derecho de mi diseño. Entonces ahí sí me agarro una, así como si estuviera tejiendo la mochila. O sea, cuando tejemos la mochila que decimos que nos agarramos de la pestañita de atrás o del blog, así es la pestañita de atrás, no por detrás del diseño. Tienen que tener muy claro eso. 1, 2, 3 y 4 puntos deslizados. Acá en este caminito hago lo mismo, chicas. Me agarro es de acá, de adentro del caminito, mire, de la pestañita de atrás haciendo puntos bajos. Mire, porque estoy por el derecho de mi motivo. Entonces por el derecho de mi motivo tejo de esta forma. Por el revés es que agarro antes la que primero me encuentro. ¿Listo? Teniendo esto claro, chicas, nos vamos a ir con el color negro para explicarles bien. Ya ustedes entienden los términos, ya saben qué es agarrarse de la pestañita en blog, y también ya entienden que cuando les diga que agarrarse de atrás es eso lo hacen cuando estén por detrás del diseño, ¿ok? Por el frente la idea es que quede acá las pestañitas por el frente. Cuento 1, 2, 3, 4, entonces este todavía lo hago de punto bajo. Miren, todavía alcanzo a hacerlo de punto bajo, y acá sí hago los puntos deslizados. Lo mismo, agarrando la pestañita en blog,
acá, un punto deslizado, 2 puntos deslizados, 3 puntos deslizados y este es el último punto 4 deslizado. Y simplemente el punto que sigue, chicas, vuelvo y lo agarro, punto deslizado, el punto completo, giro mi trabajo para quedar trabajando por detrás. Al girarlo ya quedo trabajando por detrás y hago lo que les explicaba, agarrando la pestañita, pero esta, punto deslizado, acá, 1, 2, 3, 4 y sigo con puntos bajos, pero acá, apoyándome aquí, porque estoy por detrás de mi diseño. Eso es lo que necesito que tengan claro. Me agarro de acá, para que por el derecho me quede este bordecito de pestañas. Entonces me van a quedar muchos bordecitos por el derecho y por acá va a quedar un poco más liso. Ese es el propósito de hacer esto, chicas. Miren, yo sé que esta parte la ven un poco complicada, pero en el momento que se familiaricen con la idea no va a ser nada complicado. Acá cuento y tengo 1, 2, 3. Este ya iba en punto deslizado, entonces este lo hago en punto deslizado, mire ahí, y sigo con los 3 que me faltan, punto deslizado, punto deslizado, y este es el último punto deslizado, punto 4 deslizado acá, y agarro el punto completo. Tienen que tener claro que vamos para allá, o sea, si usted tiene alguna duda, agarra un gancho, vamos para allá y este va para allá, ok, para el mismo lado tenemos que ir. Entonces agarro el punto completo, punto deslizado, giro mi trabajo y sigo tejiendo. Ya aquí, porque estoy por el derecho, voy a tejer agarrando en blow, que ya saben ustedes que es en el centro de las cadeneticas. Mire, en el centro de estos puntitos agarro esa pestañita de atrás. Mire, en el centro, esta pestañita de acá atrás es la que voy a agarrar. Así me voy con todos los puntos deslizados y luego los puntos bajos y así, porque ya quedé por el derecho. ¿Sí ven? Entonces esto se va a ir uniendo todo hacia allá y ahí es donde esta forma sí va a quedar planita, así hermoso, se va a ver así hermoso. Pero entonces, chicos, creo que voy a hacer 40. Bueno, vámonos con el color negro y ya les digo de qué tantos cadenetas lo empezamos. Ya entendieron ustedes, ya saben cómo es que me agarro el punto. Les voy a volver a explicar con negro, pero entonces ya necesitaba era que lo vieran, que vieran usted cómo queda, para que me entiendan un poco de qué es lo que quiero hacer. ¿Listo, chicos? Bueno, chicos, empecemos entonces con la unión de las dos tapas. Así quedaron, están hermosas, muy grandes, me gusta el tamaño, pues a diferencia de las que ya hicimos, sí, estas quedaron de 18 centímetros. Ya las conté, estoy segura que cada una tiene 200 puntos y mide 18 centímetros. 200 puntos, miden 18 centímetros, quedaron perfectamente iguales. Ya las conté punto a punto. Conté 50, 50, 100, 50 y más 50, 100. ¿Listo? Entonces, teniendo esto claro, chicos, vamos a hacer la unión. Yo no he cortado hilos, no he querido terminarla acá porque sí necesitaba mostrarles. Simplemente halo un poquito mis hilos de acá y los voy a cortar. Solo voy a cortar los de color, que son los que ya no uso más, no voy a utilizar porque ya vamos a cerrarlo, pero con negros, solo negros. Si estos los llego a necesitar, pues los voy a utilizar, pero para el fajón. Miren, chicos, ahí simplemente corté y ya.
no es nada diferente a lo que se hace. Él no se va a desarmar porque como vamos a seguir tejiendo, esto queda aquí guardado y no hay forma de que se desarme. ¿Listo? Teniendo esto claro, voy a hacer 30 cadenetas para juntarla con esta. Una cosa muy importante, si yo tengo acá azul, pues me voy a juntar acá con el pétalo azul. Yo terminé en el último blanco, entonces yo me voy a agarrar de este primer blanco. O sea, a esta altura. Obviamente del blanco no, es la vuelta negra, pero encima del blanco hay un punto negro, de ese me voy a agarrar. ¿Listo? Hago 30 cadenetas y ya les muestro lo fácil que es empezar a unirla, que también es algo que ustedes van a avanzar muchísimo. Y yo ya les voy a mostrar cuando esté casi terminado, ya listo para hacer el resto que falta. Bueno, hice 30 cadenetas y la verdad la veo muy pequeñita. Entonces vamos a hacer 10 más. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora sí, tengo 40, pues tampoco se ve muy grande, pero sí siento que va a quedar mucho mejor. 40, 30 para estas tapas, sí las veía muy chicas. Bueno, mis niñas, ahora vamos simplemente. La cadeneta derechita, sin torcerla, se tejió derecha y debe de ir derechita para agarrarnos de acá, que el pétalo sea el azul, pero entonces como yo terminé en un punto blanco, entonces del punto negro que me voy a agarrar es el punto negro que está sobre el encima del blanco, ¿ok? Teniendo esto claro, a mí me encanta agarrar acá este hilo de acá abajo, siento que se ve muy bonito el borde, queda un pequeño borde, realmente aquí no es que se note mucho, pero sí queda un pequeño borde ahí y se me hace bastante bonito. Entonces hay dos formas de agarrarlo así, de este hilo, esta pestañita de acá atrás, de agarrar el punto completo. Las dos son válidas, o sea, no es de que una esté mal y otra esté bien. Agarrar el punto completo también es una gran posibilidad, no hay ningún problema. O simplemente, chicas, recuerden que si agarran el punto completo de acá, también tienen que agarrar el punto completo de ahí. O simplemente, venga que desbarate uno, agarran la pestañita del frente. O sea, tengo este es el caminito de pestañas, meto la aguja acá en el centro y agarro solo en bloc. Ese también es válido. ¿Listo? Entonces cualquiera de esas que ustedes ocupen les va a funcionar, les va a quedar bien. Lo único es que el borde va a quedar uno de una forma, otro de otro. ¿Listo? Porque eso sí me preguntaron mucho, profe, ¿y qué pasa si yo lo agarro de esta forma a la otra? No, pues simplemente va a cambiar un poco el borde, pero de pasar algo así como que digamos se va a ver terrible o les va a quedar mal, no, chicas, esa duda sí tenía que aclararla porque ustedes me estaban preguntando mucho sobre eso. Voy a agarrar el punto completo, que ese no lo enseñé en las otras, entonces sí quiero mostrarles cómo queda. Volvemos a repetir. Miren, en la cadeneta 40, que quede alineado, ya les dije que tenía que ser en el punto negro encima del blanco. Agarro el punto completo, traigo mi hilo, hago punto deslizado, mire. Paso con punto deslizado ahí. Tengo 40, así que yo voy a hacer los primeros 4 puntos con puntos deslizados, agarrando acá la pestañita, mire, de la cadeneta. 1, 2, 3, 4. 4 puntos deslizados y ya voy a continuar haciendo puntos bajos normales, agarrando la pestañita, punto bajo, agarro la pestaña, punto bajo, así. Acá al final voy a hacer lo mismo, voy a dejar 4, pero entonces tienen que tener muy claro una cosa ustedes, o sea, algo que sí yo sé que si no lo explico no lo van a entender. Dejo 1, 2, 3 cadenetas y este que fue un punto bajo me va a servir como la cuarta cadeneta. ¿Listo? Entonces yo voy a tejer todo puntos bajos y ya les muestro qué hice acá para que les quede clara esta pequeña parte. Bueno, chicos, acá terminé 4 cadenetas, puntos deslizados, perdón. Hice todos estos en puntos bajos. Si quieren contarlos, los pueden contar, pero realmente en esta parte no se pierden tan fácil, así que se pueden evitar el trabajo de tener que contarlos. ¿Listo? Acá me quedaron 3. 1, 2, 3.
y esta será la cuarta de puntos deslizados. Recuerden que les dije que porque iba a punto bajo, entonces 1, 2, punto deslizado, 3, mire, las últimas 4 y las primeras 4, y este de acá lo agarro el punto completito, lo hago deslizado y ese es mi cuarto punto deslizado, y aquí agarro el punto completo o agarro solo una pestaña, pero tienen que tener claro, si acá están agarrando el punto completo, acá también, si acá agarran solo una pestañita, acá también, o si acá lo agarraron por detrás, pues acá también tienen que agarrar el punto por detrás. ¿Listo? Yo agarré el punto completo porque esta forma no les había enseñado, yo les había enseñado de todas las formas que les acabo de decir, menos esta. Punto deslizado, chicas. Me agarro de ahí, del punto deslizado, y me devuelvo. No voy a hacer cadeneta para subir, no voy a hacer nada. Simplemente punto deslizado y me devuelvo. Esto me ayuda a mí para que me quede, planito el borde. Ya vieron la redondita, la pequeña, así. Quiero que quede así el borde, no quiero que quede como la dorada. Bueno, la vino tinto, la violeta con dorado, no, quiero que quede como la negra que les acabo de enseñar. Pues esto se hace para eso, ¿listo? Acá, chicas, llego, voy a agarrar por debajo el punto deslizado, acá por debajo, miren, acá. Este es el derecho del punto, mírenlo, acá está las cadenetas y este es el derecho del punto. Yo me voy a agarrar por esta vuelta que estoy por detrás de acá, de esta pestañita, porque estoy por detrás, miren, entonces aquí, esta pestañita de acá, para que al derecho me quede este borde. Eso le da una forma muy bonita, me gusta mucho, así que tenía que enseñarles varias formas. Ya les enseñé las otras cómo se hacía, pues ahorita vamos a enseñar esta otra, ¿listo? Teniendo esto claro, a pesar de que son puntos deslizados, vuelvo a pasarlo y lo mismo, punto deslizado. Mire, mi hilo, que es este hilo con el que voy a tejer, está acá debajo, lo traigo para que este hilo se note debajo y no se note encima. Ya ahora sí quedó encima, simplemente agarro acá mi punto deslizado, voy 1, voy 2, voy 3, voy 4 puntos deslizados y empiezo a hacer puntos bajos, pero igual agarrando esta pestañita de atrás. Espero que sí se vea bien esta pestañita de atrás. Miren esta, ¿sí ven? La aguja queda ahí, el bordecito de los puntos, ahí, esa pestañita de atrás. Porque en este momento yo estoy por el revés de mi tejido. Termino todo de puntos bajos hasta donde están los 4 deslizados y les muestro. Bueno, ya terminé esta que es la segunda vuelta y llego acá. Me quedan solo 4 puntos. Bueno, en sí son 4 puntos deslizados, ¿no? Agarro la pestañita de atrás, 1, 2, 3 y 4 puntos deslizados. Ustedes saben que yo tejo muy apretadito. Ahí, 4 puntos deslizados y estoy tejiendo de aquí para acá, agarrando todo el punto. Entonces simplemente agarro mi punto completo, miren, no donde me agarré en la otra vuelta, y no el punto que sigue, vea, ahí agarro el punto completo, traigo mi hilo, punto deslizado y giro mi trabajo para quedar tejiendo ya por el derecho. Listo, ahí ya estoy tejiendo por el derecho, por el frente donde va a quedar mis motivos, ¿no? Tienen que tener claro eso. Voy a hacer lo mismo, voy a hacer 4 puntos deslizados. Esta que acabo de hacer es para agarrarme, así que ese no lo cuento. Y simplemente
punto deslizado. Pero en esta vuelta, como estoy trabajando por el derecho, en esta vuelta sí me agarro de este caminito en punto de blog. O sea, meto la aguja por el centro de las cadeneticas, punto deslizado es el segundo, es el tercero y este es el cuarto punto. Ahora sigo tejiendo porque es la vuelta por el derecho. Chicas, tienen que reconocer esa parte. Y voy a hacer puntos bajos. Miren, aquí agarro el punto bajo y hago punto bajo. Pero recuerden, como es por el derecho, esta es la parte que se va a ver, este es el derecho. Esta vuelta la hago agarrando acá el caminito. Miren, acá se ve perfecto el caminito de puntos bajos. Yo paso mi aguja ahí y hago el punto bajo. Así como cuando tejemos la mochila que les digo agarrando la pestañita, así se hace la vuelta de derecho. Y cuando se trabaja por el revés, pues se agarra la pestañita de atrás, pero por el revés. Entonces esta se hace igual, se tejió el fondo agarrando la pestañita de atrás. Mire, listo, chicas, esta parte creo que quedó clara. Para que él me dé esta pequeña forma o este pequeño bordecito que va acá. Termino la vuelta y ya les muestro para devolvernos por el revés y volverles a aclarar esa parte. Necesito que esa parte quede muy clara. En este momento estoy tejiendo por el derecho, ¿ok? Bueno, ya avancé todo con puntos bajos y acá llego a la parte donde tengo que hacer puntos deslizados. Lo mismo, agarrando, ahí se ve la pestañita. Yo sé que en el hilo oscuro es un poco difícil, pero en el momento que ustedes lo estén tejiendo me van a entender. Se hace punto deslizado agarrando la pestañita de atrás como si estuviésemos tejiendo la mochila, tal cual como cuando hicimos el fondo 3 y este es el punto 4. Miren, ahí, este es el punto 4. Llego al siguiente punto que tengo acá, hago el punto deslizado, ahí giro mi trabajo para quedar trabajando por el revés. Este es el revés de mi trabajo, este es el revés del tejido. ¿Listo? En este momento ya estoy por el revés, tanto de la una como la otra. Cuando llegue acá ya termino y me agarro de ahí. ¿Listo? Entonces en este momento estoy tejiendo por el revés. Bueno, chicos, ya quedó claro cómo estoy tejiendo, cómo debo de agarrar la puntada por el derecho, que es la pestañita en forma de blog, como se tejió todo las dos tapas, y por el revés, que es la primera pestañita, la que queda por detrás. ¿Listo? En sí agarramos la misma, lo único es que aquí la agarramos en blog y por el otro lado pues agarra al revés, pero es la misma pestañita. Bueno, chicos, quedando esto claro, ustedes van a avanzar mucho. Yo realmente creo que les vuelvo a grabar cuando ya tenga un muy buen pedazo para que ustedes vean cómo se va viendo así de bonito. Si hacen la puntada bien, se va a notar más el relieve. Si no lo hacen también va a quedar precioso, pero no se va a notar tanto el relieve. Y otra cosa, es muy importante las 4 puntos deslizados al final siempre, porque eso va a hacer que si nos quede plano, que no quede redonda como la que les mostré recién empezamos. ¿Listo, chicos? Entonces avancen bastante. Recuerden que estamos avanzando hacia allá, ok. Empezamos acá en los azules y vamos a avanzar, avanzar, avanzar hasta que lleguemos. Bueno, voy a avanzar y les muestro. Bueno, chicos, yo he ido avanzando poco a poco. Esto de los bordes es bastante demorado. Bueno, en este diseño se demora bastante porque lo que queremos es que quede así, que el borde quede plano, que no quede redondo como la bolsita de esta. Miren. Por eso es muy demorado. Esta puntada es muy rápida. Esta puntada realmente es rapidísima. No hago puntos deslizados en estos bordes, entonces es muy rápida. Esta sí, realmente en una horita hicimos todo el borde de la mochila. Esta sí es muy demorada, chicas. Entonces yo avancé
para poderles mostrar a ustedes qué he estado haciendo. Y les voy a mostrar, vi también que haciendo los puntos deslizados acá, pues obviamente voy a tener lo que quiero, que es esta forma planita, que es como esta, miren, ¿recuerdan esta? Así que me quede planito. Esto acá es lo que yo quiero. Si ve que son totalmente diferentes, esta va redondita, esta no, esta se hace, esta partecita se deja acomodar para que quede así como yo quiero esta. Entonces, chicos, teniendo esto claro y ya saben ustedes qué puntada estamos utilizando, ya esa parte creo yo que está muy fácil de entender, les voy a mostrar. Yo cada 5 vueltas, cada 5 vueltas, que saben que voy y regreso, estoy haciendo una de puntos bajos. Acá donde estoy haciendo los puntos deslizados, miren, va tomando una curvita. Entonces, esto me ayuda primero a que me rinda un poco más. Mire, en las cadenetas que estoy haciendo puntos deslizados, porque realmente son puntos deslizados, cada 4 vueltas, en la vuelta 5, esta es la vuelta 5, estoy haciéndola todo de puntos bajos, simplemente puntos bajos, miren, todos puntos bajos. Voy a hacerlo todo puntos bajos. Ustedes ya saben que la parte del frente me agarro de la pestañita de blow, como si estuviese tejiendo la mochila. Miren esta pestañita y hacia avanzo. Termino esta vuelta, les voy a mostrar cómo me agarro acá cuando llego, para que ustedes vean que sí hacemos algo diferente, y esto nos va a ayudar a avanzar un poco más, pero a conservar esta parte que quiero así, a que no se ponga redonda. Entonces, porque esta quedó redonda es porque todos son puntos bajos, nunca hice puntos deslizados. Donde empieza a hacer puntos deslizados al final, las últimas 4 o 5 puntos en puntos deslizados, ella toma esta formita. Entonces quiero que aprendan, todos esos detalles son importantes. Termino hasta el otro borde, les muestro, chicos, qué hacemos al llegar allá. Bueno, ya adelanté un poco, simplemente avancé la vuelta, y acá mire, se ve perfectamente dónde empiezan los puntos deslizados. En esta vuelta no voy a hacer puntos deslizados, sigo haciendo puntos bajos. Esta parte es muy importante, chicos. Esto nos ayuda primero a avanzar un poco más y segundo a que el diseño no quede tan demasiado como acordeón. Entonces eso es lo que quiero, que sí se conserve, pero que no quede tan recogido. Entonces simplemente 4 vueltas, sacando acá los últimos. Ya esa parte se las dejo a su gusto, si los últimos 4, los últimos 5, los últimos 6 puntos deslizados, ustedes también pueden tomar esa decisión, si quieren que sean los últimos 4, los últimos 5, los últimos 6 puntos deslizados. Acá miren, ahí se nota el tejido, todo el borde de puntos deslizados, donde cambia la puntada de puntos bajos a puntos deslizados, ahí se nota perfectamente. Entonces ustedes tienen que decidir, si dejan solo 4, pues solamente 4, si dejan solo 5, solo 5. Pero entonces en esta vuelta que acabo de hacer 4 dejando puntos deslizados, y esta es la vuelta 5, hacen toda la vuelta con puntos bajos. Ya terminé esta vuelta, me agarro de acá, hago puntos deslizados y no me devuelvo, porque como esta la hice de puntos bajos, esta la puedo agarrar en el siguiente punto. Entonces terminé y acá me agarré con un punto deslizado, agarro el siguiente punto deslizado y me devuelvo. Ya giro mi trabajo para quedar por el revés. Listo, quedando por el revés, empiezo ya con los puntos deslizados. Ya esta parte está clara, hago 3 y si usted solo dejó 4, entonces 4, listo. Y ya sigo haciendo los puntos bajos. Ya hice los puntos deslizados que corresponden. De vez en cuando también es muy importante, recuerden que acá se agarra solo la pestañita de atrás, o sea, la de frente, la que encuentro inmediatamente en el borde. No busco el caminito para agarrar la blow, sino esta. Y recuerden
cada cierto tiempo contar por si les quedan más, menos puntos. Ya ustedes empiezan, desde que empiezan tienen que hacer los puntos deslizados, ya saben, cuentan hasta acá cuántos puntos les está quedando y hacen los últimos, en mi caso 4 puntos deslizados. Pero sí es bueno que estén contando para que no se vayan a aumentar los puntos, que siempre sean los mismos. Si usted empieza con 15 puntos, que sean 15, si empieza con 20, 20, si empieza con 30, que todo el tiempo estén la misma cantidad de puntos en el momento de avanzar. Yo por eso avancé, porque solamente ya teniendo esto avanzado podía explicar esa parte, mostrarles a ustedes cómo va quedando, porque realmente cuando uno no ha tejido casi nada es muy difícil explicar ese tipo de cosas. Termino la vuelta acá, hago los últimos puntos deslizados, me agarro solamente de uno de los puntos del borde, de uno nada más, bueno, de uno del borde no, de uno de los de acá, mire, de uno nada más, punto deslizado y me devuelvo. Otra vez puntos deslizados, luego puntos bajos, termino con puntos deslizados. Lo mismo, llego al otro extremo, me agarro solamente de un punto deslizado y hago esto 4 veces. Cuando ya tenga las 4 veces pueden marcar, ya la quinta vuelta la hago nuevamente todo con puntos bajos, ya saben ustedes, puntos deslizados, me agarro del siguiente para empezar la vuelta de puntos bajos y lo mismo cuando termine allá y vuelvo y hago lo mismo, 4 vueltas dejando estos primeros puntos deslizados y así. Chicos, yo creo que con esta información ahora sí quedó claro. Esto es muy tardado, entonces vamos a hacer una cosa, avancen ustedes en este tutorial, lo dejamos hasta ahí, ustedes avancen, tienen, todavía apenas llevo 3 pétalos, todavía nos faltan, chicos, más o menos hasta acá nos falta por tejer, mucho, es muy tardado esta puntada, entonces adelanten y el próximo tutorial nos vemos para colocar las chapitas acá. Checamos si ya terminado veo que hay forma de colocar un pequeño cierre, le colocamos un pequeño cierre, si no chicos le dejamos un imán, pero eso lo sé cuando ya haya terminado esto. Esta parte es la que me va a decir si me queda fácil un cierre, si se va a ver mejor con cierre o con imán. Yo hasta ahora ya tengo una idea que puede funcionar para un cierre, pero no me comprometo hasta que no lo tenga terminado. Entonces, chicos, es muy importante el otro tutorial. Yo sé que no se avanzó mucho, realmente necesitaba era que quedara claro cómo se hace esta parte para que ustedes no tengan este resultado, sino este resultado. Me están preguntando también mucho que quieren tejer esta bolsa. Esta bolsa está el tutorial desde el año pasado, pero no es público, chicas. Entonces sí voy a ver si lo libero pronto, pero ya no lo puedo hacer ni en YouTube ni en Facebook porque ya enseñé en Facebook esta es la de YouTube. Esta la estaría enseñando en otra plataforma. Voy a mirar. Recuerden, todas mis redes sociales estamos como Creaciones Mari Crochet Colombia. No importa qué red social, en qué red social me busque, ahí me encuentra, pero como Creaciones Mari Crochet Colombia, siempre estamos con el mismo nombre. Entonces, chicas, las espero en el próximo tutorial, no se lo pierdan porque es muy importante para ver ya esto pegado. Recuerde que esto queda gigante, queda un bolso grande, hermoso. Ya tengo el mini, ya tengo el mediano, pues quiero este súper grande, súper bello. Y para hacer los terminados que son importantes. Chicas, gracias por la compañía, nos vemos en el próximo tutorial.